A lo mejor es más. ¿Se ve o si no hago todo de nuevo? Todavía no se ve. A ver, ¿qué me falta? Porque yo estoy compartiendo. Acá me falta reanudar función. ¿Ahora? No, tampoco. Es que no, es como que no me hace caso. A ver, volvelo. Salí de compartir pantalla, así nos vemos y Ahí estoy. eso. Y ahora volvé a hacer el mecanismo. Voy. Compartir pantalla. A ver dónde tengo el. Espérate. Ahí lo tengo. Ahora tengo que tocar acá. Arriba hay un botoncito que dice reanudar función, pero ese no me hace caso. O nueva función, no sé cuál sea. Yo cuando aprieto el compartir pantalla, que es el botón verde, el share screen, ya tendría que mostrarte lo que tenés abierto. Sí, ya lo hice. Espera, voy a salir de nuevo. Lo vuelvo así. Compartir pantalla. Ahí tengo todo lo que tengo. ¿Lo ves, Silvia? No, ahí estás sin compartir. Bueno, pero tengo que tocar y después compartir. Espérate, ¿dónde está? Y ahora no lo encuentro el que tengo que compartir. Este. Y acá, ¿dónde está más? Ahí está, ahí lo vemos. Bárbaro. ¿Salió? Sí, ahora ¿Está? sí. Bien. Oh. Se ve que hay algo, perdón, porque hay algo que es más lento, que yo toco y al ratito es como que hace efecto. Pero bueno, en la última clase, nosotros habíamos visto en la clase anterior, habíamos terminado de ver como formas de organización del trabajo el toyotismo, después vimos las críticas que había a la organización científica del trabajo, y vimos cómo a partir de esas críticas, que son críticas tempranas que van a surgir en Estados Unidos, casi paralelas a la organización científica del trabajo, al taylorismo y al fordismo, pero posteriormente, a partir de lo que se le critica al taylorismo y al fordismo, aparece una mirada nueva sobre el fenómeno del trabajo, que va a ser la realidad grupal. ¿Cuánto influye el grupo y los colectivos de trabajo en que salga el trabajo? Habíamos hablado del Tomás y de Coullevin. Y para terminar esa parte, nos faltaría ver qué pasó en la última parte del siglo XX en el mundo del trabajo con la organización del trabajo. Y esta es la parte que yo llamo discurso managerial, que si uno lo traduce en realidad sería discurso gerencial, que va a aparecer a fines de los 80. Espérate que estoy mirando, a ver, me salió la última, hay algo que está mal acá. A ver, disculpe. Ahí, saqué de nuevo, compartir pantalla. Ese discurso managerial, digamos, gerencial, va a aparecer unido a grandes cambios tecnológicos que se van a dar a fines de la década del 70. A fines de. ¿Se ve lo que estoy compartiendo o no se ve? Sí, se ve, Norma. Bueno. A fines de la década de los 70 y con más fuerza, los cambios, a fines de la década del 70 se dan una serie de cambios tecnológicos muy fuertes que van a posibilitar a que las empresas cambien su modelo, pero lo cambien con mucha fuerza, digamos, con una filosofía nueva. En términos políticos, a fines de los 80, entonces se va a consolidar lo que se conoce como un nuevo paradigma sociotécnico, porque es tanto de tecnología como cuestiones sociales. Y nos van a llevar, ese nuevo paradigma sociotécnico va a derivar en políticas empresariales de organización de la empresa que se conocen como management de la cultura de empresa o discurso managerial. Se empieza a hablar mucho de la cultura de las empresas
Y esta serie de políticas empresariales coinciden todas, o son hijas todas, de una filosofía organizativa del trabajo que va a ser eje en la concepción de gestión. Desde entonces la palabra organización queda un poquito relegada y comienza a hablarse de gestión. La palabra gestión va a atravesar todos los ámbitos desde entonces. Esta idea de gestión como la idea de hacer andar las cosas, no solo organizar, distribuir funciones, tareas en el tiempo y en el espacio, atribuírsela a distintas personas, darle responsabilidad y autoridad, sino que además cómo se hace para que esas cosas funcionen, hacer andar las cosas. Así que esa idea de gestión va a atravesar a todos los estamentos de una planta jerárquica funcional en las empresas, desde los CEO, como se dice ahora, que serían los gerentes generales o los super dueños, digamos, de la empresa, hasta los empleados que están en la última línea de trabajo. ¿Cuáles son? Yo les hablaba recién de un cambio muy fuerte a nivel tecnológico. Hay un salto cualitativo en la tecnología que va a posibilitar cambiar las formas de producción y las formas de organización y las formas de gestión. ¿Cuáles son? Fíjense que en los 80, que viene de los 70, pero se va a consolidar en los 80, aparecen fuertes avances en el territorio de la informática y la cibernética. ¿Por qué digo informática? ¿Por qué digo cibernética? Informática sería, para decirlo fácil y entre nosotros, que no tenemos por qué ser técnico ni experto, pero informática yo me estoy refiriendo a todo lo que sería el software de las máquinas, programación, etc. Mientras que cibernética alude a la posibilidad de que las máquinas se conecten entre sí y funcionen coordinadamente. Es entonces cuando Bill Gates y socios mediante va a hacer su aparición en el terreno, en este terreno, la informática y la cibernética, la personal computer, el ordenador que todos tenemos en el escritorio, digamos. Hasta ese entonces, toda la parte informática de las empresas, sobre todo los grandes bancos, etcétera, se trabajaba con los grandes equipos IBM, que eran equipos que trabajaban con cintas magnéticas o tarjetas perforadas, etcétera. Entonces, la aparición, estos avances que se dan en la informática, aparece la personal computer, más la cibernética, ¿verdad? Son una de las van a hacer un cambio muy fuerte a nivel cualitativo. ¿Por qué? Lo primero es porque se le va a aplicar estos cambios, estos progresos en la informática y la cibernética, se va a hacer la aplicación a las máquinas herramientas que entonces pasan a ser de control numérico computarizado. Máquinas herramientas de control numérico computarizado, que son capaces, a diferencia de lo que eran las máquinas típicas del Fordismo, que trabajaban en grandes series, pero que hacían muchos productos, pero de la misma clase. Recuerden a Ford, usted pídame el Forte del color que quiera, siempre que sea negro. Esta nueva tecnología informatizadas, van a permitir la producción de objetos con series más pequeñas a los cuales se le puede ir haciendo cambios. ¿Por qué? Porque se le adosa a la máquina herramienta, al torno o a los centros de mecanizado, se le adosa una computadora. Y la máquina funciona no ya como era un torno universal a partir de la destreza y del dominio que podía demostrar el tornero, sino que ahora funciona en base a un programa, a un software que se le coloca. Esto va para la industria, pero fíjense que el apartado B dice burótica. La burótica es un término que viene del francés, burotique, que es todas estas nuevas tecnologías aplicado al trabajo en las funciones administrativas, las funciones de que hacen tanto en las empresas industriales como en los bancos o en las empresas de seguro o en cualquier empresa. La parte administrativa, es decir, aparecen todos los programas que van a servir para todas las funciones de registro y de control que hacen a la contabilidad, etc. Entonces, ese es un cambio, pero ese cambio se va a combinar y se va a potenciar
por un segundo desarrollo muy importante en las nuevas tecnologías, que es la industria satelital. La industria satelital comienza a desarrollarse con mucha fuerza y al combinarse satélites con cibernética, va a dar lugar, o con informática, da lugar a lo que se conoce como telemática. La telemática va a resultar en una revolución de las comunicaciones. ¿Por qué una revolución? Para dar solamente dos ejemplos. En el mundo de la finanza, de los bancos, las transacciones y de las bolsas de valores, ¿no? Las transacciones van a pasar de realizarse en tiempo diferido, es decir, para poner el ejemplo más cercano a nosotros, uno iba al banco, depositaba un cheque o hacía un depósito, y recién al otro día, con suerte, lo tenía acreditado en su cuenta. Tiempo diferido. Hoy uno va a un cajero automático, hace el depósito e inmediatamente lo tiene depositado en su cuenta. Esto, que es un ejemplo muy simple y chiquito, llévenlo a la idea de las finanzas internacionales, ¿verdad? Cuando todas las transacciones comienzan a realizarse en tiempo real, en el mismo momento en que se está realizando la operación. Esto llevó, perdón, ¿sí? Esto llevó, por ejemplo, también a grandes desastres. El lunes negro, que fue un 13 de octubre, y no me acuerdo en este momento del año, fue un día que, como estaban conectadas, comenzó a caer una bolsa y arrastró a todas las otras bolsas a medida que iba pasando el uso horario, digamos. Por eso se les puso un límite a nivel internacional cuando una bolsa de valores internacional cae determinado porcentaje, se frena. No sigue habiendo transacciones con las otras. A nivel de la industria, permitió lo que se conoce como deslocalización de exportaciones. ¿Qué sería esto de deslocalización de exportaciones? Ejemplo, Renault tenía la Régie Renault, es decir, la empresa matriz de Renault en Francia. Ahora bien, los salarios franceses eran bastante altos y ¿qué buscó Renault? A partir de la posibilidad de trabajar conectado vía satélite con otras partes del mundo. Llevó, por ejemplo, la producción de todo lo que era el tapizado de los asientos, por ejemplo, que era un trabajo no tan calificado, etcétera. ¿A dónde la lleva? A Galicia, España. ¿Por qué? Porque eran mucho más baratos los salarios. Ahora, ¿por qué lo puede hacer? Porque le manda vía comunicación satelital los patrones, etcétera, lo que necesitan para trabajar, ¿verdad? Los programas que van a utilizar las máquinas en Galicia. Eso hace, ¿verdad?, que se beneficie por dos lados la empresa. Por una, porque baja costos salariales, porque va a otro país que los salarios son menores, pero además lo puede hacer, ¿verdad? Además, ¿perdón? Bueno, además, lo que consigue también es provocar incrementar el nivel de desocupación en Francia, porque ya esos trabajadores no van a tener ese trabajo, con lo cual también induce a la baja salarial. El tercer gran cambio fue la aparición de nuevos materiales. Cuando hablamos de nuevos materiales, hablamos de fibra óptica, cosas que hoy son altamente conocidas. Cuando digo fibra óptica, a lo mejor un poco menos conocido, y nuevos semiconductores. Es decir, aparece, producto de la revolución tecnológica y de la investigación y desarrollo que se hace en distintos países, estos materiales nuevos que hacen una revolución en la posibilidad del traslado de datos. ¿Por qué? Porque se consideraba que si en las comunicaciones hasta entonces usaban como soporte material el cobre, el cable de cobre, al utilizar fibra que tenía ciertos límites en el número de datos que podía transmitir en simultáneo, la fibra óptica aparece como un producto que puede transferir infinita cantidad de datos, de comunicar. Eso también pega en lo que va a ser la revolución en la posibilidad de traslado de datos. Lo que hace que el mundo se expanda en términos comunicacionales, ¿verdad?, hasta llegar a, piensen, desde que apareció la PC hasta el celular.
Piensen que el celular es una pequeña computadora, tiene más de computadora que de celular, quiero decir, de teléfono. Tiene un montón de funciones y además nos permite hablar por teléfono. Y por fin figura un cambio que no es, no correspondería a lo sociotécnico, sino a la política, que es que todo esto se produce en un momento, va a coincidir con un gran cambio a nivel de política internacional, la caída de la Unión Soviética, a partir de la caída del muro de Berlín, pero además se desarma la Unión Soviética, ¿verdad? Pero además aparece con fuerza una nueva teoría económica que va a ser el neoliberalismo. No es nueva, viene desde hace muchísimo, ¿verdad? Pero había sido postergada, o mejor dicho, había sido dejada de lado por las políticas de corte keynesiano. Con el consenso de Washington, que va a ser lo que firman, ¿verdad?, Reagan y Thatcher, para tratar de impulsar en el mundo occidental políticas económicas de corte neoliberal. Que un poco esa filosofía también está detrás de esto que vamos a llamar el discurso, estas nuevas tecnologías de organización y gestión, a las cuales vamos a llamar, que yo llamo el discurso managerial, digamos, porque toma mucha preeminencia todo lo que son los gestores de la empresa, todo lo que es el mundo de la organización de la empresa, en desmedro de lo que era hasta ese momento la organización del trabajo en sí mismo. Entonces, ¿cómo repercuten todos estos cambios en las empresas? Primero se refuerza el carácter organizacional de su constitución. Se va a buscar una mayor flexibilidad en la producción. Acá, flexibilidad quiere decir que la producción no sea tan rígida como era en el Fordismo, con máquinas que solo podían producir pocos objetos, gran cantidad de los mismos objetos, sino que se busca poder tener gran capacidad de innovación. Por eso en la filmina o en la dispositivo te dice, se busca mayor flexibilidad en la producción a fin de poder afrontar las condiciones de la competencia a través de la innovación constante de productos. Es decir, si las políticas que corren paralelas a las políticas económicas, ¿no?, que corren paralelas al Fordismo, eran de corte keynesiano, es decir, fomentar la propia demanda, una economía de demanda, es decir, fomento la demanda para que me compren, fortalezco vía salario, comienza a imponerse estas políticas de corte neoliberal que se llaman o se conocen como economías de oferta. Ya no me importa tanto la demanda, es más, voy a tratar de precarizar, comienza todo un movimiento de precarización de los contratos de trabajo y que va a inducir a la baja salarial, como hablábamos en la clase anterior, y lo que se trata entonces es de competir buscando nichos en los mercados internacionales. Acá no está puesta en la filmina, pero ustedes si lo pueden anotar, anótenlo. Se comienza a hacer muy común, para hablar de economía, el término globalización. Es decir, con toda esta revolución en el mundo de las comunicaciones, hay que buscar, todo el mundo se transforma en un mercado y ahí tenés que encontrar donde tu empresa pueda vender. ¿Está? Pero si no lo encontrás, bueno, tenés que adaptarte a lo que está pidiendo el mercado. Para adaptarte a lo que está pidiendo el mercado, necesitas formas de producción flexibles. Esas formas de producción flexible, es decir, poder cambiar lo que producís más o menos, ir adaptándolo, te lo dan las nuevas máquinas de herramientas a control computarizado, control numérico computarizado. Entonces, en este contexto, surge esta teoría, que se conoce como managerial, digamos, que va a proponer una nueva fuente de valor. Si hasta, con lo que decía Marx, por ejemplo, pero que coincidía con lo que decía Ricardo antes que Marx, y con David Ricardo y con Adam Smith, pero digamos, lo que decía Marx, que lo perfeccionó, que el valor
de cualquier mercancía reside en la cantidad de trabajo socialmente necesario que tiene incorporado, y yo creo que sigue siendo así, ¿tá? Hasta ese momento se consideraba que el valor de cualquier mercancía dependía de la cantidad de trabajo socialmente necesario que tenía incorporado. Fíjense, cuando dice socialmente necesario es porque se concibe que ningún objeto es producto de un solo trabajo, ni de un solo trabajador, sino que hay un eslabonamiento de trabajos anteriores y posteriores que hace posible que ese objeto sea producido. En este momento, con la fuerza que toman a partir del consenso de Washington, las políticas económicas neoliberales, entonces se habla de nuevas fuentes de valor. Los teóricos más conocidos de la teoría managerial, como Drucker y Toffler, van a decir que hay una nueva fuente del valor que es el conocimiento. Mientras que desde el punto de vista más economicista, dentro del neoliberalismo se dice que la teoría del valor subjetivo. Lo que importa para dar valor es cuánto vale, cuánto deseo, cuánta necesidad provoca tu producto frente al mercado. Y entonces, estas teorías se van a apoyar en todo ese discurso economicista neoliberal, que va a postular la predominancia del mercado por sobre el Estado. No estoy diciendo nada nuevo, todos ustedes esto lo han escuchado 1000 veces. La predominancia del mercado sobre el Estado. Van a empezar a hablar de un Estado que hay que reducir el Estado. Es entonces, fíjense, bueno, en nuestro país esto va a coincidir con el menemismo y posteriormente con el gobierno de la Alianza, con De la Rúa, la presidencia de De la Rúa. Fíjense que Menem va junto con Cavallo, ponen como uno de los ejes de sus políticas la reducción, la reforma del Estado. Comienzan toda la privatización de empresas públicas porque había que reducir el Estado. Y va a ser en el mundo del trabajo y en el mundo de la administración pública, por ejemplo, esto lo digo como reflexión, aparece entonces los contratos de trabajo en vez de como sería un empleo efectivo. El contrato de trabajo, no es un contrato de trabajo como era la relación keynesiano-fordista, empleo a tiempo indeterminado, digamos, sino que parece más parecido a lo que ha establecido como locación de servicios Vélez Sarsfield en el siglo XIX, cuando escribió el Código Civil Argentino. Una simple locación de servicios. Y entonces como que quedan en el mundo del trabajo, si ustedes se fijan en el mundo del empleo, queda como un mundo separado, que gira a dos velocidades. ¿No? Una velocidad, una condición, la condición del trabajador de planta que tiene empleo a tiempo indeterminado, que tiene asociado a ese empleo la obra social, que tiene asociado a ese empleo la posibilidad de jubilación, etcétera, etcétera, versus una cantidad cada vez más de jóvenes, sobre todo porque van a ser los nuevos trabajadores, que tienen un contrato a tiempo determinado y que va a pasar mucho tiempo. Los primeros contratos de este tipo no solamente pagan las horas que trabaja y punto. ¿No? Es trabajo precario. Justamente Menem tiene por lo menos 3 o 4
proyectos y luego leyes de empleo, se llamaban, de leyes del empleo, ¿no? Digo para los más añosos entre los alumnos que me están escuchando, porque no sé si los otros se acuerdan de esto, pero la última de las leyes de empleo que modifica la ley de contrato de trabajo 2744, que es de neto corte keynesiana, esa reforma que hace Menem y luego de la Rúa, la última que hace de la Rúa es la que se conoció con el nombre de la ley Banelco. Banelco porque se dijo que circulaba una buena suma de dinero para los diputados para aprobar esa ley. Entonces, volviendo a estos cambios. En este contexto, surge esta filosofía de organización de la empresa. Yo me baso me parece que es como una síntesis, no caricaturesca, pero que expone los rasgos más pronunciados de lo que va a ser el modelo, un texto que se los voy a enviar de Vincent Golejac, que él publica en 1993 y que se llama El coste, para nosotros el costo de la excelencia. ¿Por qué el costo? Porque justamente en ese discurso managerial, además de los modelos de calidad total que comienzan a proliferar, además de la ISO 9000, etcétera, etcétera, aparece con fuerza en este momento esta palabra, excelencia. Todos los trabajadores teníamos que hacer nuestro trabajo buscando la excelencia del mismo. Entonces, Golejac escribe este libro para mostrar cuánto costó, en realidad, esto que se llamó el costo de la excelencia, la búsqueda de la excelencia a nivel puesto de trabajo. Va a comparar dos modelos de empresa. La empresa tradicional, que es una empresa fordista, basada en la organización científica del trabajo, que tiene una estructura jerárquico-funcional piramidal, ¿verdad? Con el mayor responsable y el poder en la pirámide, digamos, en la punta de la pirámide, versus este nuevo modelo de empresa que comienza a tratar de elaborarse, de transformarse. Las empresas tradicionales buscan transformarse en este nuevo modelo managerial, donde ya no son empresas fordistas, sino que van a prevalecer estas nuevas formas de organización y gestión del trabajo. NFOGT quiere decir eso, nuevas formas de organización y gestión del trabajo. Y allí aparecen con fuerza, relacionado con esta idea de la excelencia, los programas de calidad total, que ya vamos a ver después con Deljour la crítica que le hace a estos programas. Y ya desaparece, en cierta forma, tiende a desaparecer, en realidad proponen estos teóricos que desaparezca la estructura jerárquico-funcional para trabajar en red. Es decir, todos estamos en una horizontalidad y conectados todos con todos. Esa es la idea de la red, ¿verdad? Entonces, para repasar, la empresa tradicional, todos los poderes se confían a una dirección, ese poder está legitimado por la propiedad del capital, el dueño, sea una persona, una sociedad anónima, etcétera, quien decide. Los obreros, los empleados están enmarcados en ese poder jerárquico y piramidal, y cada uno tiene una tarea, una función, que esa tarea y esa función se reflejan en un escalafón, ¿verdad? En una escala de salario, y esa escala de salario donde se refleja el salario de acuerdo a la tarea que se realiza, a la función, por lo tanto tiene en cuenta las habilidades, los talentos, la calificación del que realiza esa tarea, tiene muy en cuenta, parece, el salario, tomando con fuerza la antigüedad, además de otras variables. ¿Por qué la antigüedad? Fíjense que a los docentes universitarios, yo que me estoy por jubilar, cobro más de antigüedad casi que de salario. Cobro el 120% de utilidad. ¿Por qué la utilidad? Porque cuando se comienzan a realizar en este modelo los convenios colectivos de trabajo, la antigüedad en el puesto de trabajo es digamos, es
es lo que expresa objetivamente la experiencia en el puesto y por lo tanto la habilidad que tiene el trabajador. Ahora bien, dentro de esta empresa tradicional, además, el modelo principal es el taylorismo, en donde hay ingenieros que conciben el trabajo, los procesos de trabajo, para que otros lo ejecuten, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Y por lo tanto hay un corte muy claro entre quien concibe los procesos, que está arriba porque es, ¿verdad?, los que tienen el poder, y la ejecución está abajo porque en la escala jerárquica serían los obreros. Bien, esta fue la forma dominante a lo largo de todo el siglo XIX, parte del siglo XIX, fin del siglo XIX y el XX, hasta los 80. El nuevo modelo de empresa, estas nuevas formas de organización y gestión de trabajo, allí las órdenes que en el modelo piramidal venían de arriba hacia abajo, van a ser reemplazadas por reglas, información y comunicación que todos deben dominar, que todos deben conocer, pero no solo conocer, sino dominar, tenerlas internalizadas. Por eso se habla de una cultura empresarial. Esa cultura empresarial es un conjunto de proyectos, valores, y también comporta una ética determinada. Cuando uno dice una ética, a partir de ciertos valores, es decir, ¿qué son las cosas que me impone esa filosofía cómo debo realizar mi trabajo a partir de esta cultura empresarial? Por lo tanto, hay una plataforma común. Esa cultura empresarial es una plataforma común que van a compartir todo el conjunto de trabajadores en la empresa. Y toda esta modificación es una respuesta a las mutaciones, a los cambios sociales, tecnológicos, culturales y económicos que ha sufrido el mundo, que viene sufriendo el mundo, ¿verdad? A partir de todos los cambios que les conté en la tecnología y a nivel político y económico. En esta empresa, este tipo de nueva empresa, se va a resaltar, fíjense ustedes, se proclama por lo menos, se insiste siempre en el mérito individual. Son empresas meritocráticas en términos individuales. Empresas individualistas. Entonces se remarcan el mérito individual, la adhesión a los principios de la empresa y a la empresa misma, la negociación como capacidad para manejarse dentro de la empresa, la autonomía de cada individuo dentro de la empresa, que cada individuo debe mantener y buscar su propia autonomía, la movilidad, no tiene por qué estar siempre en el mismo puesto ni con la misma tarea, la motivación y la calidad. Son los años en que también está presente el modelo japonés y toda esta idea de la excelencia y la calidad total, ¿verdad? Y se le pide a los trabajadores un poco, ¿no?, que tienen que ponerse la camiseta de la empresa. Por eso dice, el mérito individual, la adhesión, la negociación, la autonomía de cada individuo, la movilidad, la motivación, la calidad, son las dimensiones que van a rebasar la frontera misma de la empresa, tocando a la familia, lo privado, lo aparentemente impenetrable. Es decir, la empresa cada vez más, este tipo de empresa, van a tratar de explotar. Cuando digo explotar, lo digo en el término económico, ¿no? Van a tratar de hacer un uso cada vez más productivo de regiones o de regiones, dimensiones de nuestra personalidad que hasta entonces las empresas no tomaban en cuenta. Es decir, esta idea de que se comienzan a promover actividades en las empresas de forma tal de asegurarse que los trabajadores sigan pensando en la empresa aún cuando están fuera de la empresa.
o cuando ya terminaron su trabajo, ¿verdad? El ejemplo más conocido, el de los círculos de calidad, quedarnos después de trabajo para discutir algunos problemas que tiene la empresa, a ver qué solución le encontramos. Pero también aparecen actividades los domingos para juntarnos, todos los que estamos en determinada, o los retiros de tipo espiritual que van a hacer, etc. Es decir, se puede decir que en este momento, este tipo de empresa quiere o trata de manipular la subjetividad de los trabajadores productivamente. Y fíjense que hasta entonces se venía hablando de calificaciones como el conjunto de conocimientos, de habilidades que tenía un trabajador en el conocimiento de su profesión o de su oficio. Esa idea de calificaciones, que es una idea bastante objetiva, porque tiene que ver con la capacidad y los conocimientos del trabajador en el conocimiento de su profesión y de su oficio. Esa idea va a ser tratada de reemplazar, hay fuerza, se hace fuerza de resistencia, ¿no? En los convenios, pero por la idea de competencia. Y la idea de competencia, en vez de calificación, no alude solamente al conocimiento y al dominio que el trabajador tiene de su profesión y de su oficio, sino que la idea de competencia va más allá. La idea de competencia, además del dominio que tenga de la profesión y el oficio, va a otras características del trabajador, si sabe entablar relaciones sociales al interior de la empresa, si con los clientes es más o menos simpático, etcétera, etcétera, que directamente no son evaluables. Y por lo tanto, difícilmente sean defendibles si te dicen que, mira, vamos a prescindir tu servicio porque son muy antipáticas, por ejemplo. Digamos. Comienza entonces un cambio muy profundo en el mundo del trabajo. Ahora bien, es en este momento, siguiendo con Golejac, que ese poder de management, esa idea, él les dice las consecuencias del poder de la gerencia, sería, ¿no? De la contradicción a la paradoja. ¿Por qué? Porque comienza a verse que este tipo de organización de empresas va a presentar problemas tanto a nivel sociedad como a nivel de los individuos. Vamos a ver después, cuando veamos de Joule el viernes, a nivel individuo qué es lo que pasa. Pero él, Golejac, toma un ejemplo solamente, nos da en el libro que escribe, que el ejemplo sería el libro que aparece en 1980 de Peters y Waterman, que se va a llamar En búsqueda de la excelencia. Este libro hace mucho ruido en el mundo empresarial, las revistas empresariales y de organización empiezan a publicar, ahí publican Toffler, Drucker, etc. 5 años después, uno de los dos que escribieron el libro, Peter, va a escribir otro libro que se llama Chaos Management. Es decir, 5 años. ¿Por qué? Porque en esos 5 años, las empresas que habían tomado como ejemplo de la búsqueda de la excelencia, muchas de ellas, tanto Peter como Waterman, ¿no? Peter dice, las empresas que habíamos tomado como ejemplo, y donde hicieron los estudios de casos, y que luego dan lugar a que escriban el libro En búsqueda de la excelencia, habían quebrado o estaban en una situación económica muy precaria. Entonces, Peter, va a analizar qué es esta idea de caos. ¿Por qué caos? Ustedes saben que caos es el universo cuando no tiene orden, ¿verdad? El caos. Caos porque dice, el modelo propuesto en la búsqueda de la excelencia es un modelo de organización de empresas que lo que hace es producir crisis permanente. Produce desorden, ¿por qué crisis, no? Porque produce desorden, contradicción y paradoja. Ya vamos a ver lo que es la paradoja. Él dice, es un modelo de management en donde todos tienen que tratar de encontrar las mediaciones, esto del poder de negociación,
frente a las contradicciones que cada vez se hacen más presentes. Es decir, hay uno de los trabajadores, digamos, un gerente, que dice, cuando yo trabajaba en la empresa con el modelo anterior, fordista o piramidal, tenía un jefe al cual reportar, con el cual tratar, y el cual me daba una orden que yo debía cumplir, me gustara o no. Con el trabajo en red tengo 14 jefes, porque estoy relacionado con 14 áreas y las 14 me presionan para lograr lo que ellos quieren. El problema es cuando de una sección me presentan un pedido y de la otra me presentan otro pedido que va en contra de lo que me presentó la otra, la primera. Entonces ya ahí tengo que empezar a mediar con uno y con otro para ver cómo llego a una conciliación de lo que me están pidiendo entre los dos. El problema es cuando esa contradicción se transforma en una paradoja. Uno se encuentra paradoja cuando estamos frente a dos órdenes que son tan necesarias como incompatibles entre sí. La más conocida podría ser hacer más con menos. No puedo hacer más con menos. ¿Está? O hago más, produzco más, incremento los costos para producir más, o bajo los costos y produzco menos, pero no puedo hacer más con menos. Pero este es el ejemplo más sencillo, digamos. Hay multiplicidad generalmente en la vida empresaria de paradojas. Entonces, Golejac va a tratar de sintetizar cuáles son las críticas y va a decir que el modelo funciona sobre una lógica de obsolescencia. ¿Por qué obsolescencia? Porque todo lo que va produciendo inmediatamente queda obsoleto, debe ser superado por otra cosa, que sea más nueva, tanto en el ámbito de los procesos como en el ámbito de los productos. Es decir, destruye permanentemente lo que produce por necesidad de producir otra cosa. Es decir, la competitividad de la empresa se basa en la innovación de productos y en la necesidad de conquistar nuevos nichos de mercado a nivel global. Entonces, se trata de un sistema, dice, cada vez más paradójico. El éxito lleva al fracaso. ¿En qué sentido el éxito lleva al fracaso? Cuanto más tiempo ganamos, menos tiempos tenemos. Dicen los que dirigen estas empresas. Tenemos la sensación de que este management paradójico se ha transformado en un sistema de dominio. Ahí la palabra dominio se podría reemplazar por dominación, que impide cualquier crítica individual o colectiva y en particular impide pasar a un nivel reflexivo de metacomunicación o feedback. ¿Qué sería un nivel reflexivo de metacomunicación? Tratar en algún momento de parar y pensar por qué no están saliendo las cosas o cómo podría mejorarse el sistema. Sí, pero no hay posibilidad de feedback, es decir, de trabajar sobre el error, sobre el resultado equivocado. Es decir, no hay posibilidad de realizar un aprendizaje organizacional. Entonces, en este contexto de estas empresas se encuentran en las grandes empresas, a nivel... Yo cuando doy este curso en ingeniería, yo creo que a lo mejor estaba hablando de una realidad exótica, extranjera, y me encontré con que mis alumnos en ingeniería todos tenían un ejemplo de sufrimiento en este tipo de organizaciones. Acá el sufrimiento en el trabajo está dicho en los términos que vamos a ver enseguida, dentro de un ratito, con de jure, es una categoría especial, sufrimiento en el trabajo. ¿A qué se refiere Golejac con el sufrimiento en el trabajo? Con el hecho de que todo lo operacional absorbe la energía, impide, esto que decíamos recién, ¿no? Que decía, impide tomar la distancia necesaria para poder concebir otras formas de funcionar. Estamos tan empeñados en producir, tan tensionados en la producción, que no podemos parar para ver qué hacemos. Eso se traduce en un sentimiento de ese sufrimiento en el trabajo, ese sentimiento de acoso permanente.
el que trabaja se siente permanentemente acosado. Y ese sentimiento de acoso, contrario sensu de lo que venimos estudiando, ¿verdad? Con que para que haya acoso tiene que haber un acosado y un acosador, ¿verdad? Ese sentimiento de acoso, dice Golejac, no es causado por perversos narcisistas acosadores, sino que ese sentimiento de acoso deriva de la presión en que se encuentran todas las personas que trabajan en ese universo. Todos se convierten en acosadores y en acosados. Están atrapados por la urgencia, por la tensión de la cultura del alto rendimiento, en esa carrera del siempre más, de la excelencia, ¿verdad? Uno está buscando la excelencia, tiene que buscar siempre algo mejor. Uno se encuentra, dice Golejac, bajo tensión y pone a todos los demás bajo tensión. Y todo el sistema está bajo tensión. Para soportar eso, lo que en su investigación encuentra Golejac es que algunos explotan, enloquecen, se van, no se van de la organización. Otros son hiperactivos. Se vuelven hiperactivos, pero esa hiperactividad que tienen, que no pueden parar ni siquiera cuando están en su casa, en realidad es el encubrimiento de una depresión, ¿verdad? Una depresión bastante profunda que va a terminar estallando en algún momento. ¿Por qué esto? El management, como esta idea de la atención permanente, solicita cada vez del registro narcisista de los empleados, de los asalariados. Ustedes saben quién era Narciso, ¿verdad? Aquel héroe que se enamoró de sí mismo al verse reflejado en una fuente. Se consideró tan hermoso, no había nadie más hermoso que él, y de mirarse tanto se cayó a la fuente y se ahogó. Entonces, pero es esta idea de yo que tengo que demostrar dentro de la organización que yo soy el mejor. Siempre, la idea de meritocracia. Entonces, el trabajo se va a concebir como una ocasión, como una oportunidad para realizar aspiraciones personales, para conocerse uno mismo. Este es el discurso que la empresa le baja a sus asalariados. Una oportunidad para realizar aspiraciones personales, para conocerse a uno mismo, gracias a los desafíos que va a plantear una dirección de recursos humanos que exige la excelencia permanente, la entrega total. No existen horas de trabajo y horas fuera de trabajo, les dije antes, existen un trabajo, y la disposición a arriesgarse. En uno de los trabajos nuestros que hicimos en el Centro de Investigación y Estudio del Trabajo al que pertenezco, recuerdo que habíamos analizado una empresa donde le decían a los mandos medios, digamos, que no les daban una tarea determinada, sino que ellos debían encontrar su lugar en la empresa. Imagínense, ¿cómo hago para encontrar mi lugar en la empresa? Tengo que andar probando a ver qué necesita la empresa de mí. Entonces, asimismo, paralelamente, los trabajadores están cada vez más aislados y más expuestos todavía a las organizaciones de su trabajo. ¿Por qué? Porque esto esta idea de la meritocracia apunta directamente, como lo vamos a ver con De Jure, a la ruptura de las solidaridades grupales, de la solidaridad que prima entre los trabajadores. Si bien se habla de que es una estrategia humanizadora, en realidad hay una desestabilización sistemática de los colectivos de trabajo. Sistemáticamente la empresa busca romper esos grupos, esos colectivos de trabajo. ¿Por qué? Porque el colectivo de trabajo representa una amenaza, esto lo va a explicar por qué una amenaza, para la empresa, porque la perpetuación del orden social en la empresa, que intenta poner la empresa, si hay posibilidad de resistencia, esa posibilidad de resistencia es colectiva, están los colectivos de trabajo. Entonces, el management va a utilizar una política individualizadora. Esa política individualizadora es desestabilizadora.
¿Qué quiere decir? Que no hay nada que sea firme, no hay nada en la que los horarios van a ser variables, va a haber polivalencia funcional, no una sola función, sino distintas funciones que me pueden cambiar de un día para otro. Va a haber personalización en los premios, en los aumentos de salarios, en el salario mismo, personalización de los objetivos y de las evaluaciones, que van a ser individuales, y la puesta en competencia sistemática de unos contra otros. Esto se ve en las grandes empresas, por ejemplo, Telecom, me acuerdo que ya por los años, lo debe seguir haciendo, por los años 90, ¿verdad? Tenía organizado a los operadores que eran vendedores de servicios de Telecom en grupos. Y cada grupo competía con los otros grupos para ver quién vendía más servicios de Telecom, ¿verdad? A distintos precios. Entonces, el grupo que más se sumaban todos los servicios que había vendido cada uno de los integrantes del grupo, y el grupo que ganaba, ¿verdad?, obtenía un premio. Si ese grupo perdía porque alguno de sus integrantes no había conseguido vender una cantidad X de servicios, perdían los premios. Con lo cual, las relaciones al interior de los grupos eran terriblemente relaciones muy conflictivas, muy de buscar a quién era el culpable de que perdamos plata, por ejemplo. Ambiente de trabajo se volvía muy duro de trabajar allí, ¿verdad? La competencia de uno con otro hace que uno no pueda confiar en el otro. No, y si tiene una duda, no puede confiar en preguntarle al otro porque teme que el otro no le dé la respuesta correcta para embromarlo. Todas estas políticas desestabilizadoras se hacen en nombre de la valorización de la persona, siempre va a ser al revés, siempre se dice lo contrario, del respeto a las aspiraciones y de los méritos individuales. La idea central es esta idea del mérito individual. Pero digamos, los que estudiamos organización del trabajo, del mundo del trabajo, sabemos que la verdad, la producción requiere el esfuerzo colectivo. Si no funciona bien colectivamente la empresa, es decir, no sale bien. Lo que pasa es que se coordina en función, es una coordinación conflictiva la que se realiza. Y esa coordinación conflictiva, ¿verdad?, se hace a partir de provocar un sufrimiento muy fuerte entre quienes trabajan allí. Pero muy fuerte. Entonces, les toca a los trabajadores, en función de los objetivos y los medios que son asignados. Esto lo va a decir Danielle Linhart. Danielle Linhart es una gran socióloga francesa que se pregunta si ahora, con estas nuevas formas de organización y gestión del trabajo, ¿no será que volvemos de alguna forma al taylorismo, ¿no?, a la oficina de organización y método, a tener en cuenta tiempos y rendimientos? Y ella dice, fíjense, que en estas empresas les va a tocar a los trabajadores, en función de los objetivos y los medios que les son asignados, conseguir el uso más eficaz de sí mismo. Sí, cuando yo digo que se explota la subjetividad del trabajador, es porque el trabajador comienza a internalizar él mismo cómo se explota a sí mismo de la mejor forma desde el punto de vista de la dirección. Es decir, cada trabajador internaliza estas exigencias que van más allá de su simple fuerza de trabajo, digamos, y se transforma en una pequeña oficina de tiempos y métodos para aplicársela a sí mismo. Se aplica a sí mismo la filosofía de la economía sistemática de costos y de tiempos. Taylor lo hacía poniendo detrás del trabajador un cronometrista y un capataz que los disciplinaba. Ahora la empresa ha logrado manipular de tal forma la subjetividad del trabajador que el mismo trabajador
es quien se autorregula, se autocontrola y se autoexige, dice. Se transforma a él mismo en una oficina de tiempos y métodos, aplicándose la filosofía de la economía sistemática, ¿verdad? De costos y tiempo. Y esos trabajadores están obligados a buscar permanentemente la excelencia, sin que se pueda definir nunca bien qué es la excelencia, cuándo se alcanza la excelencia. La excelencia es como el horizonte, siempre se aleja. Uno da un paso, se aleja otro paso. Y están obligados además a someterse a exigencias de flexibilidad y disponibilidad. Esto que yo les decía antes. Se borra la distinción entre tiempo de trabajo y tiempo libre de trabajo. Hay que estar siempre disponible para la empresa. Y ahí mismo se dice que se espera de ellos que ejerzan una presión para cumplir con los plazos y alcanzar los objetivos que le han sido fijados a ellos mismos. Entonces, el aporte, sin embargo, lo que me parece el aporte más interesante de Daniel Linhart, es esta idea de precarización subjetiva. Dice Daniel Linhart, lo que hace todavía la vida más difícil para los trabajadores reside en la estrategia managerial de precarización subjetiva. ¿A qué llama precarización subjetiva? A la puesta bajo tensión, una presión permanente, a el debilitamiento que sufren los asalariados con vista a retirarle las referencias, los apoyos, los recursos susceptibles de procurarles cierta libertad de mente, permitiéndoles oponer a la jerarquía otro punto de vista sobre la manera de trabajar y de concretarla en prácticas que se consideran más aptas a sus propios valores. ¿Cómo consigo retirarle las referencias, los apoyos, los recursos? Bueno, porque la empresa toma como objetivo, como blanco, a destruir en el sentido de que no sirvan como apoyo del trabajador a la experiencia que tienen los asalariados y al conocimiento del oficio. Esos son los dos pilares fundamentales que hay que destruir para precarizar subjetivamente. Porque si yo mantengo mi experiencia en el sentido de que sea reconocida, y mi profesión sea reconocida, los conocimientos que yo tenga, eso me da mi capacidad de controlar y de dominar mi trabajo, de afirmarme en el trabajo, de poder discutir y argumentar con legitimidad, porque yo sé, hay un saber que yo dispongo, que me permite discutir y no someterme a cualquier orden que me parece alejada de lo que es el oficio, de los conocimientos. Y lo que se busca es dejar los oficios de lado, dejar las profesiones de lado, que el conocimiento, el único conocimiento que sirve es el conocimiento que te da aquí esta empresa. Entonces, en esos contextos, el único conocimiento que sirve es la formación que te va a dar la empresa. La gente se va a ver sometida a un proceso permanente de desaprendizaje y reaprendizaje en el entorno laboral. Ahora bien, estas empresas se caracterizan porque nadie va a tener una carrera de muchos años acá. Así como que estos asalariados van pasando de empresa en empresa y van a tener que ir desaprendiendo y reaprendiendo según la empresa en que esté. Esta precarización subjetiva no es solo miedo, porque podría decir, bueno, tengo miedo a cometer un día un error profesional que puede comportar la pérdida de empleo, sino que es un estado de alerta permanente. Este estado de alerta permanente afecta al individuo por el riesgo de hallarse un día en una situación práctica de incompetencia
que atenta al sentimiento de la propia valía, de la dignidad y de la legitimidad. Esto sería, ¿verdad? Voy a dejar de... ¿Alguna pregunta? Bien. A ver. No, esto no es. Estoy buscando el otro, perdón, ¿eh? Bien, perdón del otro. Díganme si se ve algo que se llama trabajo y subjetividad. No, no se ve Todavía nada. no. Para nada. Bueno, será posible. Que nunca me di cuenta qué es. ¿Y ahora? Sí, ahora Sí, sí. ahora se ahora ve. sí. Ay, qué lástima, me queda solo una clase. Cuando aprenda a manejar esto. Bien, vamos a esto que llamamos trabajo y subjetividad. Para introducir esta idea de trabajo y subjetividad, que sería un poco trabajo y salud mental, o cómo nuestra parte subjetiva queda comprometida por el trabajo, a mí me gusta siempre leer 3 párrafos, uno de Freud, otro de María Joda, que es una gran socióloga ya fallecida, digamos, que alemana, austríaca, perdón, y Freud también era austríaco, y por fin también de Daniel Linnart. ¿Qué decía del trabajo Freud? De esto que conocemos como trabajo, como empleo. ¿Qué decía? Freud decía, ninguna otra técnica de conducción de la vida liga al individuo tan firmemente a la realidad como la insistencia en el trabajo, que al menos lo inserta de forma segura en un fragmento de la realidad, a saber, la comunidad humana. Y agregaba Freud, la posibilidad de desplazar sobre el trabajo profesional y sobre los vínculos humanos que en él se enlazan una considerable medida de componentes libidinosos, narcisistas, agresivos y hasta eróticos, le confieren un valor que no le va a la saga de su carácter indispensable para afianzar y justificar la vida en sociedad. Así que el padre de la psicología, o del psicoanálisis, mejor dicho, nos está diciendo, fíjense, que a partir del trabajo es una de las técnicas que nos alejan de la psicosis, digamos, porque nos insertan en la realidad. Y no solo en la realidad, sino en la comunidad humana. Es a partir del trabajo que estamos tomando relación, ¿verdad? Vínculo con la relación humana. Y además que nuestra energía vital, los componentes libidinosos, narcisistas, agresivos, estereóticos, para Freud le daban al trabajo, de verdad, un carácter indispensable para afianzar y justificar nada menos que la vida en sociedad. María Joda, que junto con Paul Lassenfeld y Hans Eisel, allá por los años 30, hicieron un gran estudio que pegó mucho y muy fuerte en la sociología. Lo hacen en un pueblo que se llamaba Marienthal. Marienthal era un pueblo que estaba en los alrededores de Viena, de la capital de Austria, y formaba parte de lo que se conocía como el cinturón rojo de Viena. ¿Por qué? Porque ahí sus habitantes
siempre votaban o socialismo o comunismo, ¿verdad? Eran pueblos industriales. A partir de la crisis del 30, Marienthal tiene un índice de desocupación que supera el 40%. Es en esas condiciones que el Partido Socialdemócrata austríaco le pide a la Escuela de Psicología Social que realice un estudio en este pueblo para ver cuáles eran los efectos ideológicos, cómo se alteraba la ideología de los habitantes de estos pueblos. Se hace el estudio, es un estudio que abarcó hasta las redacciones de las escuelas que escribían los niños, además de entrevistas personales, etc., pero que solo se pudo hacer a partir de lo que nosotros llamamos trabajadores sociales. Si no hubiera sido por ellas, no se hubiera podido aplicar la encuesta porque no querían saber nada con nada que fuera político ni oficial. Bueno, de resultas de cuando se evalúa lo que surge de la encuesta, entre otros muchos resultados, lo que aparece con fuerza es que todas estas personas que habían sido comunistas, socialistas de izquierda, digamos, ¿verdad? Comenzaban a sostener discursos muy de derecha, es decir, discursos que iban contra sus propios intereses objetivos como clase social. Acá expresiones del tipo, lo que pasa es que acá somos todos una manga, que son todos una manga de vagos, acá lo que se necesita es una mano fuerte, rigurosa, que los haga trabajar, etc. Un poco estos resultados, para los sociólogos de entonces, los que leyeron esta encuesta, porque rápidamente se tienen que ir, a medida que avanza el nazismo, se tienen que ir de Austria, ¿verdad?, estos pensadores, pero cayó con mucha fuerza porque dio la pauta, ¿verdad?, de que había cambiado, de que a partir de la crisis estos trabajadores habían cambiado, había su ideología política. Es decir, y tomaban una ideología que era contraria a sus propios intereses, a su propia clase. Años después, frente a la crisis, en los años 80, frente a la crisis de fines de los 70 y comienzos de los 80, en Estados Unidos, con también, que comienza a haber grandes índices de desocupación, Mary Yahoda, que es una de estas sociólogas, elabora y publica lo que ella llama un modelo de deprivación del empleo. ¿Qué pasaba cuando a los trabajadores les faltaba el empleo? Entonces, ¿qué va a decir María Yahoda? Y esto es lo que me interesa compartir con ustedes. Ella dice, el trabajo, ¿no?, el empleo, posee dos tipos de funciones. Una función manifiesta, que es la función de proveer ingresos, y por eso no hay problema, eso se ve claramente, pero también tiene 5 funciones latentes o categorías de experiencia, dice Yahoda, que no son fácilmente detectables, visibles, digamos. ¿Cuáles son esas 5 funciones latentes, categorías de la experiencia? La primera, que del trabajo, para todos nosotros depende la imposición de una estructura temporal. Nuestra estructura temporal, nuestra forma de percibir, contar y adecuarnos al tiempo, depende de la internalización que tengamos del trabajo. ¿Sí? Cuando somos trabajadores internalizamos el tiempo de determinada manera. La segunda, la expansión del ámbito de las experiencias sociales, ¿verdad?, hacia áreas donde las relaciones no conllevan tanta emotividad como la vida familiar. Es decir, a partir del trabajo establecemos relaciones sociales, experiencias sociales, que están más libres de emotividad, pueden ser un poco más objetivas, menos sensibles, como solo la vida familiar, que es el primer lugar donde encontramos relaciones sociales. La tercera es que a partir del empleo nos da la experiencia vital, la sensación de la participación en los objetivos y en los esfuerzos colectivos. Es decir, me siento parte de la sociedad
porque yo, de alguna forma, con mi trabajo, participo en los objetivos y los esfuerzos colectivos. Acá tenemos una frase que es, el trabajo dignifica. ¿Qué quiere decir que el trabajo dignifica? La palabra digno viene de meritorio. Cuando uno dice el trabajo dignifica, quiere decir que a partir de que yo trabajo y contribuyo a la producción de lo que fuera en esta de la vida social, yo merezco estar en esta sociedad y ser considerada como miembro de la misma. La cuarta es que a partir del trabajo se nos asigna dentro de la sociedad un estatus y una identidad definida, ¿verdad? Podemos tener estatus e identidad en distintos grupos, pero es a partir del trabajo la que predomina como identidad y estatus social. Y por fin, es el trabajo la que nos satisface una necesidad que no había sido detectada o que no está muy detectada comúnmente, que es la necesidad que tenemos todos de tener una actividad regular. Yo cuando llego a este punto digo, fíjense, cuando alguien pierde el trabajo, pierde todo esto. Al punto tal que lo de la estructura temporal, hay hermosos escritos y hermosos estudios de Pierre Bourdieu, por ejemplo, sobre los desocupados en Francia, muchos de ellos que son inmigrantes, etcétera, que una de las frases que más saca es que la necesidad de matar el tiempo. ¿Qué es esto de matar el tiempo? ¿Por qué tengo que matar el tiempo? Porque he pasado de vivir a una estructura temporal que es puro presente. Es puro presente, no pasa nada, siempre es lo mismo, ¿verdad? Entonces, la necesidad de realizar una actividad regular es lo que nos pone en crisis a todos cuando llegamos a la época de la jubilación, ¿verdad? Al principio todo alegría y luego no sabemos qué hacemos. Entonces, para Linar, Daniel, ¿verdad? Lo que ella va a remorcar del trabajo en cuestiones de subjetividad es esta idea de implicarse en el trabajo. Ella dice, para hacer soportable el trabajo, por despreciable que sea, no hay otra cosa que no sea implicarse, involucrarse, encontrarse cada uno, encontramos, dice, en cada uno el deseo de compromiso. Y en la práctica vemos los signos de una implicación intelectual y afectiva que evidentemente varía en función de la autonomía permitida por el puesto de trabajo, pero que jamás está ausente. Y esta idea de la autonomía que permite el puesto de trabajo está retomada por de Jure, ahora vamos a ir a de Jure, cuando habla de los tipos de trabajo, ¿verdad? Cuando habla de los trabajos que son estructurantes, digamos. Ahí voy a salir. Y voy a... ¿Dónde está el 13? Esperen que estoy buscando... Bueno. Hay uno que no me sale, ¿eh? Estoy compartiendo la pantalla, ¿se ve? Sí, sí, sí se ve. Ay, cada vez. Se ve.
Muchas gracias. Bueno, vamos a de Jure ahora. De Jure, Christophe de Jure es un psicoanalista y psiquiatra francés que viene trabajando sobre subjetividad y trabajo desde los años fines de los 70, comienzo de los 80. Él encabeza la corriente que primero se llamó psicopatología del trabajo, para luego pasar a llamarse psicodinámica del trabajo. Cuando trabajaba en psicopatología del trabajo, él comienza a marcar, a estudiar cómo el trabajo enferma a los trabajadores. Trabaja, a ver, ¿cómo digamos? Las investigaciones que realiza es porque realiza muchos, no es que sean estudios de casos, sino muchas intervenciones. Trabaja con las operadoras de telecom en determinado momento, luego trabaja con pilotos de caza, luego trabaja con personal de salud, etc. Va realizando muchas experiencias con los trabajadores, mucho trabajo de campo. Entonces, lo que yo voy a compartir ahora con ustedes son algunas premisas en las que él parte, conclusiones en las que él va llegando, para luego tratar de llegar hasta el final, hasta la resistencia al cambio, que será la clase que viene, que es cuando él va a hablar cómo realizar un proceso de cambio destinado a aumentar o a proteger la salud de los trabajadores. Entonces, lo primero que de Jure nos va a decir, de Jure estuvo varias veces en la Argentina y en Brasil, y trabaja, creo que ha hecho estudios también en Brasil, en las empresas brasileñas. Entonces, lo primero, el trabajo puede ser patógeno, es decir, productor de enfermedad, o estructurante. Esto está pensado desde las consecuencias del trabajo sobre la salud mental. Cuando el equipo de Jure y su equipo analizan una empresa, la organización de una empresa fordista, luego lo de Telecom, lo que dice la pregunta que surge, que caracteriza a la psicopatología del trabajo es, desde el punto de vista observando la organización del trabajo a la que están sometidos los trabajadores, la pregunta de Jure es ¿cómo los trabajadores no se vuelven locos? Esa es la pregunta que va a realizar de Jure. Y se contesta, no se vuelven locos porque sufren. Y ahora vamos a analizar esto. Entonces, el trabajo puede ser patógeno o estructurante. Lo patógeno o estructurante depende de la organización del trabajo. Tomando como organización del trabajo a la división de tarea y la división de hombres, es decir, a los dispositivos de vigilancia, la asignación de funciones, de responsabilidades, etc. Ahora bien, la organización del trabajo, dice, en los casos de que hay los trabajos patógenos, ¿verdad? Es cuando la organización del trabajo produce sufrimiento y define a sufrimiento como una descompensación psíquica. Una descompensación psíquica que no llega a ser enfermedad mental porque está precariamente equilibrada. ¿Por qué está equilibrada? Porque los trabajadores, después lo vamos a ver mejor, pero se los anticipo acá, los trabajadores producen estrategias defensivas, producen defensas. Esas defensas, lo vamos a ver más adelante, pero yo se los anticipo, esas defensas pueden ser, son defensas o estrategias defensivas contra el sufrimiento. Ahora, esas defensas pueden ser individuales o colectivas. No son conscientes, no son planificadas conscientemente, pero tienen una dirección. La dirección es disminuir el sufrimiento. Para de Jure, no está dicho acá, pero la organización del trabajo
lo voy a decir más adelante, es una relación social, que para el trabajador le mediatiza la voluntad de un otro, el que lo domina. Entonces, volviendo a esta diapositiva, puede ser patógeno o estructurante según las consecuencias sobre la salud mental. Que sea patógeno o estructurante depende de la organización del trabajo. Cuando es patógena, la división del trabajo produce sufrimiento, una descompensación psíquica que está precariamente equilibrada, no es enfermedad mental, y por lo tanto, una transformación en la organización del trabajo puede inducir placer salud mental y salud corporal. Entonces, lo que les decía, contra el sufrimiento se van a elaborar sistemas defensivos. No son conscientes, no son planificados, tienen una dirección. Luchar contra el sufrimiento. Pero paradójicamente, al luchar contra el sufrimiento, están al servicio de la empresa y de la producción. ¿Por qué? Porque si la defensa funciona bien, anestesia al trabajador y le impide repensar y transformar la relación con el trabajo. Ahora hay casos, también que ellos estudiaron, y vamos a ver uno como ejemplo, en que la defensa, esa elaboración colectiva, deja de ser un medio de lucha y se transforma en un fin en sí mismo, como una meta o un deseo. Entonces él dice, ya no es una defensa colectiva, sino una ideología defensiva del oficio. Se llama así, vamos a ver un ejemplo. Entonces, eso sería el sufrimiento. Ahora, el placer. El placer en el trabajo. ¿Cómo se consigue cuando el trabajo es estructurante? Se consigue porque hay una sublimación, dice desde el psicoanálisis, ¿verdad?, de los deseos sexuales. El trabajo ofrece así una salida favorable al deseo y entonces lo llamamos estructurante. Una organización del trabajo estructurante es aquella que hace partícipe al trabajador de la concepción del trabajo. Es decir, le permite, le da autonomía, le da participación, le permite participar en cooperar en cómo debe ser realizado el trabajo, poniendo su saber, su experiencia, etc. Ese tipo de organización estructurante va a favorecer la cooperación. Y acá, la cooperación, de Schur, lo vamos a ver mañana, el viernes, perdón. La cooperación de Schur la distingue de la coordinación. Coordinación de las funciones hay en cualquier organización del trabajo. Pero la cooperación alude al tipo de vínculo, de relación social que se establece entre los trabajadores. Tiene que ver con la capacidad de ese colectivo de trabajo de producir sus propias reglas que tienen que ver con todo. Las reglas no solo de trabajo, no son reglas escritas, pero tienen que ver con lo que se dice, con lo que se habla y no se habla, con lo que se permite y no se permite en ese grupo, con cómo se trabaja, qué tipo de relación se mantienen con la empresa. Es decir, las reglas de la cooperación, dice de Schur, lo vamos a ver más mañana, el viernes, pero tiene que ver con la forma en que ese colectivo de trabajo regula el hecho de vivir juntos. Viven juntos gran parte de su vida en el trabajo. Ahora bien, la organización del trabajo, para esto que les decía, es una relación social. Esa relación social incluye cómo debe ser realizado el trabajo. Y siempre, como es una relación social, siempre implica o resulta de una negociación entre conducción y ejecución. Es decir, entre la conducción de la empresa y entre los trabajadores que realizan la ejecución de las tareas.
otra cuestión que marca de Jure en esta presentación de la psicopatología del trabajo, que él va a llamar de la división sexual. Saben ustedes que la división sexual del trabajo se considera la primera forma de división del trabajo. Dice la división sexual del trabajo a la división internacional del trabajo. ¿Y qué marca aquí? Resultado también de los múltiples trabajos de campo que ha realizado. Él dice, tanto hombres como mujeres están expuestos al sufrimiento laboral y a montar defensas colectivas y a individuales, obviamente. Pero, marca, la mujer tiene un sufrimiento suplementario relacionado con su identidad sexual. Esto lo saca de unos trabajos de Elena Hirata, que es otra socióloga del trabajo. ¿Qué es este sufrimiento suplementario? Porque la mujer generalmente no puede, ¿verdad? A diferencia de los hombres, no puede, tiene el tiempo muy acotado entre hogar y trabajo. Y entonces eso le impide tener algunos momentos fuera del trabajo, posteriores al trabajo, con sus compañeros como para armar alguna resistencia y algún colectivo de trabajo, ¿verdad? Está siempre, además de las tensiones propias del trabajo, tiene una tensión suplementaria, que es la tensión entre trabajo y hogar. Además, en distintos oficios, en distintas formas de trabajo que ellos ven, los hombres pueden usar como defensa, generalmente defensa individual, frente al sufrimiento que le provoca el trabajo, la dominación de la mujer en el hogar. Por lo cual, la violencia de las relaciones del trabajo para el hombre es desviada hacia las mujeres y los niños en el hogar. Y por fin, para la División Internacional del Trabajo, ellos van a marcar que los tipos de organización del trabajo que son más resistidas por los sindicatos europeos, ¿verdad? Van a ser exportadas a los países del tercer mundo donde esas empresas tengan filiales. Es decir, va a haber una organización del trabajo a lo mejor menos patológica en las casas matrices en Europa que en el tercer mundo. Por eso ellos dicen, gran porción de la locura laboral se va a concentrar en el tercer mundo. Un ejemplo, ahora les quería contar el ejemplo de cómo trabajan ellos, para que vean lo que es una ideología defensiva de oficio, ¿verdad? Que ellos van a llamar la ideología defensiva de la vergüenza. Esto lo realizan, un estudio que realizan en Francia con sectores del subproletariado. Ellos llaman subproletariado a los sectores sociales compuestos por desempleados y subempleados, es decir, por aquellos que tienen trabajos intermitentes, temporarios, nosotros diríamos que entran y salen del mercado de trabajo. Hoy tienen trabajo, mañana no. Para nosotros serían aquellos que trabajan de changa, digamos, sectores más bien empobrecidos, que no tienen trabajo fijo. ¿Qué es lo que notan en estos sectores cuando hacen el estudio? Se encuentran este equipo de psiquiatras, psicólogos y médicos con que hay una tasa de morbilidad muy superior a la de la población general de esa ciudad. Y esa situación está condicionada por las malas condiciones de salud, higiene y educación de estos sectores. Ahora bien, además, esos sectores que tienen alta tasa de morbilidad, lo que ellos les llama la atención es que se niegan a hablar de la enfermedad y del sufrimiento. Es como si hablar de su enfermedad y sufrimiento les provocara vergüenza, un sentimiento, estuviera asociada a un sentimiento de vergüenza.
Entonces ellos comienzan a indagar y llegan a la conclusión de que estos sectores viven la enfermedad como acusación. ¿Acusación de qué? Como la enfermedad como una acusación de vagancia. Ellos consideran que el que se declara enfermo es un holgazán. Esto provoca, imagínense, que provoca encima esta idea de hombre enfermo como holgazán, en las mujeres se vive, que tienen que generalmente son familias con muchos hijos, las mujeres por su parte no expresan nunca esa enfermedad mientras deben atender a sus hijos. Es decir, la enfermedad se controla, trata de vivir con ella, salvo cuando ya no la puede controlar, no la puede ignorar, y los síntomas son muy grandes. Generalmente, ellos dicen, las mujeres, ¿verdad?, presentan síntomas de enfermedades terribles, ya muy avanzadas, cuando ya los hijos se pueden atender solos. Tanto hombres como mujeres tienen vergüenza de ser examinados por el médico, como si curarse para ellos fuera una cuestión moral, no física ni sanitaria. Y cuando hay que hospitalizar a alguien, esa persona lo vive como un fracaso, como si su sistema de contención de la enfermedad hubiera fracasado. ¿Cómo analizan ellos esta vergüenza, esta ideología? Lo primero que marcan que es una defensa colectiva. Todo ese grupo sostiene los mismos valores, las mismas creencias. Participan de la violencia, la enfermedad vista como... Entonces, esa defensa colectiva, ¿contra qué sufrimiento se juega? Se juega contra la ansiedad provocada por la miseria y la muerte, y cuando esa defensa colectiva fracasa, aparecen varias salidas individuales. ¿Cuáles son las salidas individuales? Las conductas individuales socialmente condenadas, como pueden ser adicciones, la más conocida es el alcoholismo, pero también la automedicación, por ejemplo. Otras conductas como actos de violencia antisociales, o locura ya, como una descompensación psicótica, tanto sea del carácter o depresiva. Si fallan todas las anteriores, todas las individuales y las colectivas, lo que observan ellos es que se llega a la muerte por subalimentación. Es como que dejan de alimentarse y se agrava con alguna otra enfermedad. Lo que ellos van a marcar es el costo de esta, que tiene la ideología defensiva, es muy alto, sobre todo para estos sectores, porque esta ideología defensiva hace callar a la enfermedad, al sufrimiento, y lleva a rechazar los cuidados y beneficiarse con la atención médica, por ejemplo. Por otra parte, esta ideología de la vergüenza lleva a dos cosas. Por un lado, a valorar el cuerpo que trabaja, y no hablar del cuerpo enfermo, entonces. El cuerpo enfermo no trabaja, holgazanea, entonces pero yo digo, puedo decir esto porque lo que estoy valorando positivamente es el cuerpo que trabaja. Lo segundo es que la enfermedad significa siempre una interrupción del trabajo. Y esto aumenta la miseria, obviamente. Entonces, la ideología de la vergüenza consiste en mantener lejos el riesgo de un agotamiento del cuerpo que lo aleje del trabajo. Y como consecuencia implica esa ideología la subalimentación o la muerte. ¿Cuáles son las 6 características de esta ideología defensiva? La primera,
La función es contener u ocultar una ansiedad grave. La segunda es la especificidad. Depende de cada población en particular. Cada población en particular tiene sus propios problemas. El subproletariado, que ellos es el que analizan, el problema es el desempleo y el subempleo, pero en otros, por ejemplo en el proletariado, en general, los trabajadores, puede ser la organización del trabajo, etc. Es una defensa frente a una angustia real. La angustia es real. No es resultante de conflicto intrapsíquico, no es algo, un fantasma que ellos tienen, sino que el cuerpo que se enferma no trabaja. La cuarta es que esa defensa debe ser colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Quien no participa, quien no comparte lo que establece esta defensa colectiva, es excluido del grupo. Por ejemplo, se lo aísla. La quinta característica de la defensa de la ideología colectiva es la rigidez. ¿Qué quiere decir la rigidez? Que supone este tipo de ideología una adaptación rígida al ambiente. Puede traer consecuencias graves al resistirse a la atención médica, obviamente. Y la sexta es que es una defensa vital. Y en tanto es vital, es obligatoria. Va a sustituir las defensas individuales y los conflictos mentales aparecen solo cuando hay un mínimo de control de la realidad peligrosa. Perdón. Entonces, ahora vamos a ver qué es esto de las defensas colectivas con más detenimiento. ¿Están viendo ahí el capítulo? ¿Se ve la diapositiva? Sí. Bueno, Sí. se ve que voy tomando la mano. Se ve. Bien. ¿Qué dice de Jure del salario? El salario contiene significaciones concretas. ¿Cuáles son esas significaciones concretas? Mantener una familia, ganarse la vacación, etc. Pero también abstracta. ¿Por qué? Porque con el salario, al salario se le asocian sueños, visiones fantasmáticas y proyectos de posibles realizaciones. ¿Qué dice de Jure de la fatiga? La fatiga depende de la carga de trabajo y la insatisfacción, no solo de la carga de trabajo, sino que también de la insatisfacción. Entonces, la organización del trabajo, concebida por un servicio especializado de la empresa, ajeno a los trabajadores, ataca a la vida mental y a las motivaciones y deseos, cuando aparece fatiga. ¿Y qué dice del sufrimiento? Habíamos dicho que el sufrimiento no llegaba a ser una enfermedad psíquica, pero una descompensación mental, ¿verdad? Que estaba precariamente equilibrada. Entonces, el sufrimiento comienza cuando la relación entre el trabajador y la organización del trabajo está bloqueada. ¿Qué quiere decir que esté bloqueada? El trabajador utilizó todo lo que sabía, todo lo que disponía de saber y poder sobre la organización del trabajo, y ya no puede cambiar la tarea. Es decir, cuando los medios de defensa contra las restricciones físicas se han agotado y la imposibilidad de toda evolución para aliviarlo. Es decir, está bloqueada porque no puedo superar, ¿verdad? Está trabada esa tarea y no le encuentro la vuelta. Entonces, en el taylorismo o fordismo, ¿verdad? ¿Cuál era la defensa contra la organización del trabajo? Taylorismo y fordismo implicaban un trabajo altamente repetitivo,
pero muy repetitivo. Ahora bien, ¿cuáles eran los efectos del trabajo repetitivo? ¿Cuáles son, mejor dicho? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles son los efectos repetitivos del trabajo repetitivo sobre la actividad física? Primero, el sufrimiento. Aparece el sufrimiento porque hay una confrontación entre una historia personalizada, singular, la de cada uno de nosotros, y un trabajo despersonalizante, repetitivo, que no considera ni permite la creatividad. Dice de Jura, hasta los sujetos psíquicamente más sólidos sufren esta influencia de la organización del trabajo. Fíjense ustedes que aparece, digamos, una de las formas, los trabajadores siempre saben cuestiones del trabajo que permiten que el trabajo se haga. ¿Qué quiero decir con esto? Por mejor que esté diagramado y producido los procesos de trabajo en la oficina de organización y método, siempre va a tener una falla que no va a permitir que el trabajo salga. Si los trabajadores no la solucionan con lo que ellos saben. Es decir, por eso una de las medidas gremiales que suelen ponerse en práctica, de resistencia a los trabajadores, es el trabajo a reglamento. ¿Qué es el trabajo a reglamento? Trabajar a reglamento es trabajar según dice el manual o el protocolo que yo debo realizar, sabiendo que así no sale el trabajo o que el trabajo se demora una barbaridad. ¿Estamos? Entonces, por eso, el trabajo repetitivo, despersonalizante, que no considera en absoluto los conocimientos que yo tengo sobre el trabajo y cuánto lo podría mejorar, ¿verdad? Que no considera la creatividad, produce sufrimiento. Lo segundo es que ese trabajo taylorizado es rígido. Es decir, ¿es rígido en qué sentido? Me impone una cadencia, un ritmo de trabajo, ¿verdad?, que yo debo mantener, que no puedo aflojar. Por lo tanto, ¿verdad?, esas exigencias del trabajo taylorizado en cuanto a ritmo, cadencia, cuestiones que tengo que repetir y recordar, va a invadir el tiempo libre, mi tiempo libre, ¿verdad? Y que yo, digamos, dice acá, para aumentar la productividad y suprimir, es decir, invade, a ver, Taylor estableció el sistema para que quitar todos los tiempos libres de trabajo, ¿verdad? Él decía, quitar la holgazanería de los obreros, todo tiempo productivo de trabajo. Y al hacerlo, al ser tan rígido y imponer una cadencia y un ritmo, condenaba a los más lentos, es decir, obligaba al más lento a tener la velocidad que él decía que debía tomar. Cuando para hacerlo, la Organización Científica del Trabajo había tomado como modelo al más rápido, siempre. Entonces, yo aquí siempre recomiendo ver dos películas, que las tienen en YouTube, así que las pueden mirar si tienen ganas. Una de esas películas es El comienzo de tiempos modernos, de Carlos Chaplin. Para ver lo que le pasa a qué le pasa al trabajador cuando le van aumentando la velocidad. Y la segunda película que yo digo que sería interesante que vieran es La clase obrera Valparaíso, justamente para ver cómo esa presión del cronómetro termina lesionando y provocando accidentes en los trabajadores. Ahora bien, el sistema de la Organización Científica del Trabajo elimina las diferencias entre los trabajadores, creando anonimato e intercambiabilidad. Da lo mismo uno que otro, siempre tiene que hacer lo mismo. 3 o 4 operaciones que va a repetir durante todo el día. Por lo tanto, borra la iniciativa espontánea, rompe la responsabilidad y el saber,
y va a aniquilar las defensas colectivas, porque la presión es individual. Eso, ¿por qué aniquila las defensas colectivas? Porque implica una diferenciación del sufrimiento. Unos van a sufrir más que otros. El más lento puede sufrir mucho más que el más rápido, que tenga más destreza. Y esto, ¿verdad?, lleva a montar las defensas personalizadas, individualizadas. Frente a esto, perdón, vamos a dejar acá porque... sí, vamos a dejar acá porque veo algunos síntomas de cansancio entre ustedes y yo misma. Si les parece. ¿Están de acuerdo? Siendo las 20 horas en punto. Una señal de asentimiento. ¿Sí? Muy bien, Tony, me gustó ese dedito levantado. Sí, y porque mi garganta ya no da más. Discúlpeme, pero cometí el error de no traerme algo calentito acá para tomar y ya siento la presión de hablar tanto. Bueno, nos veríamos entonces el miércoles, el viernes, perdón, dijimos viernes a las 18. ¿Estamos de acuerdo? Sí, viernes. Mañana a las mañana, 9.